Buen día a todos. Continuando con nuestras clases en línea, vamos a continuar en la materia de geometría descriptiva. El nuevo tema que vamos a ver va a ser sombras directamente en nuestros elementos, lo que estamos viendo isométricos, dimétricos, y dependiendo cada una de esa proyección, nosotros vamos a tener diferentes sombras. De aquí, y de igual manera que en perspectiva a dos puntos de fuga, nosotros vamos a tener tres elementos importantes que vamos a considerar para generar las sombras, como es línea de tierra. Como les comentaba en la clase pasada, la línea de tierra es aquella en donde nuestra figura está posicionada, donde el punto o la figura está descansando. Después vamos a tener la línea de horizonte. La línea de horizonte, a diferencia de la perspectiva a dos puntos de fuga, no es la visión, sino el horizonte donde se va a encontrar el inicio del punto focal de la luz o donde se va a proyectar la luz. Y la otra parte importante que vamos a tener es la altura y el inicio donde se está generando la luz para nuestro dibujo. En este ejemplo vamos a seguir generando la sombra a este cubo, y entonces lo que nosotros estamos generando aquí es que en nuestro punto inicial es la proyección en donde se va a generar la sombra o donde va a empezar a distribuirse la sombra. ¿Qué quiero decir? Que prácticamente de nuestra línea de tierra se va a proyectar a la línea de horizonte. Esta línea de horizonte es la que nosotros podemos manejar para los diferentes tipos de sombra. Si se dan cuenta, o ahorita que acabe de dibujar la sombra, va a hacer la distorsión de la misma. Y asimismo, nuestro punto inicial de la luz también va a ir modificando la sombra que se va a proyectar en nuestro isométrico. De aquí, y como iniciamos, bueno, este, que es el punto 1 de nuestra línea de foco, está enlazada directamente a nuestra línea de tierra, y la línea de horizonte va a estar directamente enfocado a nuestro punto focal o el que está generando la luz. Quiere decir que este punto va a generarse a todas las líneas de nuestra figura que está en la parte inferior. Quiere decir que estos tres puntos se van a intercomunicar directamente con nuestra figura. Entonces, si yo empiezo a trazar esta sombra, la voy a tener aquí, sigo proyectando hacia el otro punto, viene hasta acá, y sigo proyectando de este punto al siguiente, que viene aquí, y se va a seguir proyectando hasta el infinito, pero pues termina en donde nosotros tenemos nuestra lámina. La siguiente parte para generar la sombra es los puntos superiores de la misma figura, que se van a regir por el punto de foco o por el sol que nosotros vamos a tener aquí. Entonces el foco con las partes superior de nuestra figura va a ser el final de la línea de tierra del punto inicial de la luz. Quiere decir que este punto se va a proyectar con estos tres puntos, con el mismo eje de donde está saliendo la sombra. Entonces yo proyecto, y este punto va a terminar hasta que se intersecte con la línea de tierra que se proyectó también de la luz. Y sucesivamente, pues yo también voy a tener la siguiente sombra, que es esta, y va a terminar uniéndose con la línea de proyección de la parte inferior. Y también esta línea se va a proyectar al otro punto y termina de igual manera en la intersección del otro elemento. De aquí, si se dan cuenta, al unir puntos, pues nosotros sabemos, o si enumeramos o le ponemos algún indicador a este elemento, pues nosotros vamos a tener este conocido como A, como B y como C. Teniendo esto, el A automáticamente va a ser este eje. Quiere decir que es el que se va a proyectar en esta parte. Y de aquí, este punto, sé que se va a unir A con B. Si se dan cuenta, el A con B se unen. Entonces yo tengo que unir los mismos ejes. Y de igual manera, B con C se va a unir. Y esta va a ser la proyección de mi sombra total. Esta va a ser la sombra de mi figura, basándome en la proyección focal del sol o de la luz, donde se está generando todo este efecto.
Y con ello vamos a tener la luz. Quiere decir que este va a ser su siguiente trabajo para la materia de geometría descriptiva. Lo que tienen que hacer es dibujar su lámina para que empiecen a comprender lo que son las sombras. Poco a poco vamos a ir generando figuras un poquito más complejas para que ustedes puedan obtener la sombra de las mismas. Las medidas pues van a ser las siguientes. Este cubo pues lo van a hacer de 5 por 5 centímetros. La altura de la línea de horizonte lo van a manejar de 10 centímetros y la altura del sol lo van a manejar de 6 centímetros. Obteniendo aquí la lámina doble carta. Si en algún momento no les cabe directamente a lo que es su línea de foco, pues háganse un poquito de la lámina, traten de tener una hoja de apoyo para que puedan proyectar la luz directamente en su objeto. Y con ello vamos a tener lo que es la sombra total. Teniendo esto, pues ya ustedes tienen su trabajo. En lo que es la publicación, ustedes tienen que entrar a la publicación para poder mandar su trabajo y puedan ir formando su carpeta también de evidencias. Cualquier duda, cualquier comentario, lo marcan igual manera directamente en la plataforma por mensaje o un comentario en la misma publicación. Nos vemos hasta la próxima.